Les doy la más cordial bienvenida a este podcast de Lourdes Pacheco, Palabras para volver a casa. En esta ocasión voy a hablar sobre la ciudadanía política con el enfoque de que en México tenemos una ciudadanía política exprimida. ¿Por qué digo que exprimida? Porque la construcción de ciudadanía implica ser titular de derechos y obligaciones frente al Estado. Por eso podemos discutir que la pobreza patrimonial, la gente que es pobre, empobrece también a la persona para la vida social y para la participación ciudadana. O más bien dicho, a partir de esa pobreza se relacionan con el Estado. Se supone que en la democracia, el ciudadano o la ciudadana es una persona capaz de exigir sus derechos frente al Estado, de hacerlos valer. Ese ciudadano o ciudadana atiende a las leyes establecidas y es capaz de interponer recursos legales con la finalidad de que les sea otorgada justicia. Preguntémonos, ¿eso ocurre en México? No, claro que no. En el caso de la población media, puede ser que la clase media pueda ejercer esas acciones, pero la población empobrecida, ninguna de estas características les atañe. Por el contrario, ser pobre implica estar en un estado de indefensión que se prolonga hacia la esfera de los derechos individuales, sociales y colectivos. ¿Por qué? Porque esa carencia de derechos individuales ocurre que no se tiene poder para demandar el cumplimiento de las mínimas garantías que les permita sobrevivir. Carecen de derechos sociales porque al estar fuera de los circuitos económicos, a través de un empleo remunerado y contractual, es ignorado por el derecho social. Quienes viven en la pobreza no construyen un horizonte político donde la democracia sea una meta. Están preocupados, su preocupación principal es comer y tener dónde vivir. Hace 2 días a mi casa llega una señora de una etnia local, de un grupo cultural local, con una niña en brazos prácticamente desnutrida, sin capacidad para poder llevarla a un hospital, para que no la vea un médico. Y entonces las vecinas, los vecinos nos organizamos para poderla llevar a la clínica y a esa niña que iba con una fuerte desnutrición, con diarrea, la niña estaba dormida permanentemente, tuviera una posibilidad de salvarse. Pero me preguntaba, esta joven birrárica, ¿va a pensar en la democracia? Desde luego, claro que no, porque estos pobres no generan este horizonte de democracia, porque su primera acción es sobrevivir, ella y sus hijos. Ella es jornalera, se va al campo a piscar tabaco, a piscar frijol, lo que puede, los trabajos que puede, y cuando está en la ciudad hace trabajos de Shakira y los ofrece casa por casa, como es el caso de que llegó a mi casa en este día que les menciono. Por eso tenemos que reflexionar, ¿qué significa la pobreza para la democracia? En México, según el informe de evaluación de la política de desarrollo social de 2024 del CONEVAL, establece que en México tenemos más de 46 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza. Otras fuentes hablan de 54 millones. Pero si nos vamos a esas cifras de CONEVAL, diremos que aproximadamente casi 40 millones están en pobreza moderada y 9 millones en pobreza extrema. Supongo que esta joven birrárica que llegó a mi casa es justamente de estos 9 millones de pobreza extrema. Ahora bien, de acuerdo a la teoría, la ciudadanía política es un principio universal, pero en la práctica se les exprime para dar como resultado votantes. ¿Qué importa de la ciudadanía política? No importa que participen permanentemente en las decisiones de gobierno. Lo único que importa es que se emita el voto como la única acción que importa de quienes viven en esta pobreza o tienen algún estado de indefensión o algún tipo de dependencia del gobierno. Por lo que, así como en las licuadoras, en las procesadoras, en los exprimidores, se extrae el jugo de los alimentos, se les tritura hasta obtener la esencia, así también las democracias de pobres, justamente eso es lo que hacen. A los pobres, vulnerables y dependientes se les exprime hasta obtener de ellos la esencia.
Lo único que importa es un momento en los cuales emiten el voto. Según los datos de Coneval que mencioné, los 46 millones de mexicanos tenían un ingreso mensual máximo de 1,652 pesos. Obviamente es un monto menor al necesario para cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestido, salud, transporte, etc. Entonces, obviamente, estas personas, que los pobres de los pobres, los que se encuentran en esta pobreza, los excluidos de la revolución, los olvidados de Dios, los que sobran, la población excedente o como quiera que se les llame, es justamente esa población que no queremos ver, pero que nos llama cuando estamos en la calle o cuando estamos en la casa y van y tocan para pedirnos algo para sobrevivir. Es claro entonces que quien no resuelve los problemas elementales de sobrevivencia tendrá como meta principal en su vida diaria conseguir algo para comer, dónde vivir y dónde cubrirse, aunque ese lugar sea una casa de cartón y de plástico en un cerro a punto de derribarse. No los queremos ver porque obviamente no queremos ver esos paisajes de la pobreza, pero ahí están. Aunque cerremos la puerta de nuestra casa, aunque prendamos la pantalla para ver otros mundos, ahí están los pobres con todas sus cargas de señalarnos la injusticia que tenemos en la sociedad hacia con ellos. El primer objetivo de esas personas es satisfacer sus necesidades básicas, como dije, sin que tengan la mínima posibilidad de crear un ámbito de autonomía desde el cual plantearse la vida y plantarse en la vida. Los economistas dicen que la pobreza es un freno al desarrollo. Claro que sí, es un freno a todo, a la cultura, al desarrollo, a la política, porque no es posible establecer capacidades competitivas en esa población. Como consecuencia de este razonamiento, la política económica se debe proponer eliminar la pobreza, la vulnerabilidad, la fragilidad, la dependencia. ¿Cuál es la solución que se ha dado a esto? El crecimiento económico. De ahí entonces que la política económica seguida por los gobiernos mexicanos ha planteado que el crecimiento económico traerá bonanza para todos. A ver, vamos a pensar esto. Si crece la riqueza, en México crece también la pobreza, crece la desigualdad. Es cierto, en México se crea riqueza, pero esta es concentrada en pocas personas. Tenemos cada vez más un puñado de ricos y una masa empobrecido. Según el estudio de Oxfam México, fíjense nada más, el 1% más rico en México concentra alrededor del 50% de la riqueza nacional. Eso lo pueden consultar en la página de Oxfam. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la política económica de los gobiernos actuales mexicanos? No puede ser primero los pobres, eso no es una política económica, es algo que nos abre la mente y que nos debe decir que debemos resolver la pobreza. Es un eslogan de política y puede ser el eje de una política de asistencia social. Tal vez sean los destinatarios de la política económica, pero en sí no lo es. Se tiene que convertir en eso. Las tesis del decrecimiento económico, por eso, deben ser revisados, porque es claro que México ha tenido crecimiento económico, pero ha tenido también crecimiento de la pobreza. Paradoja que aún los economistas son incapaces de valorar. Entonces, el asunto no está en si México tiene capacidad para crecer o no. Claro que tiene capacidad para crecer, pero ¿dónde está el nudo? Está en la distribución de lo que se crece. Se sigue pensando que la apuesta por el crecimiento económico podrá resolver todo lo demás. Y eso no es así, porque hace tiempo nos damos cuenta de que es una falsedad pensar que si les va bien a los ricos, les va bien a todos. Si les va bien a los ricos, siempre les va bien a los ricos. En los hechos no es así, porque por eso se deben establecer límites a la riqueza para evitar la concentración y entonces, como dije, aumentar la distribución. Esto no es una idea mía, obviamente. Economistas, organismos internacionales, expertos y demás se han dado cuenta que el asunto no está en el crecimiento, donde está es en la distribución. Entonces, como ya sabemos y lo criticamos en su momento, la democracia representativa en México permitió hacer negocios a los miembros de la clase política
a empresarios diversos, a empresas transnacionales, a actores de otros países, etcétera, porque se beneficiaban de esa democracia representativa. Pero de lo que se trata es de construir otra democracia capaz de redistribuir la riqueza que se genera en el país. Ese es el asunto. Y levantar un movimiento masivo de reivindicación de derechos, no de crear otra clase política que de nuevo haga negocios a costa de la mayoría y sobre todo que haga crecer la pobreza. La pobreza, la vulnerabilidad y la dependencia es un freno a la democracia porque se relaciona con la capacidad que tienen las personas para actuar en provecho de sí mismos y de la comunidad. Se dispersan los esfuerzos porque cuando tenemos nada más que sálvese a sí mismo, eso no va a crear ninguna condición para sustentar democracias de calidad. ¿Queremos realmente construir democracias de calidad? Bueno, tenemos que crear personas con confianza en sí mismos, con autonomías para empoderarse de sus capacidades y ser responsables de las decisiones que toman. Por lo tanto, lo que tenemos en las democracias de pobres, como en nuestro país, son masas clientelares que otorgan el voto hacia instituciones que les pueden proporcionar una salida inmediata a problemas básicos de un día. De ahí entonces que en México la democracia tenga que pasar a ser una democracia más de participación y no solamente de voto. Porque si no se consolida una ciudadanía política, lo único que ocurre es que vamos a tener una ciudadanía donde cada vez lo único que necesitamos es votar otra vez para que ahora sí renovar la esperanza y se afiance una nueva clase política que haga realidad la obtención de beneficios. La democracia fundada en la pobreza no tiene más remedio que ser una democracia de baja calidad y una democracia pobre. Se tiene que hacer una reflexión crítica a fin de cambiar la base social de la pobreza para aspirar a construir una democracia a partir de ciudadanías políticas activas, seres humanos capaces de plantearse la posibilidad de su propia marcha de vida y sobre todo de actuar ante los dueños de la riqueza, ante los medios de comunicación, porque solo asistimos a un ritual más de nuestra democracia, donde se vota como único momento que tenemos para participar en la vida pública. Lo que tenemos que hacer es pasar a una democracia participativa que no se agote en emitir un voto. Yo quisiera que estas jóvenes como la chica birrárica que les mencioné, que tocó la puerta de mi casa, no existieran más. No existieran no porque no estén frente a nosotras, sino porque esa joven pueda tener otra forma digna de vivir y ella, con su cultura, con sus niños, con su esposo, con su grupo, pueda también plantearse cuál es su lugar en nuestra democracia. Por eso debemos transformar una democracia donde solo emitimos voto a una democracia donde participamos de diversas maneras y tengamos la posibilidad de construir otra sociedad más incluyente y sobre todo más justa. No agotar nuestra democracia en solo emitir un voto. Soy Lourdes Pacheco y te espero en el siguiente episodio.